a grabar. Esta clase es la repetición, como les decía yo, de la que habíamos visto la clase, o sea, hace 2 semanas atrás. Aprovechando que tengo a muchos de mis queridos alumnos presentes, vamos a repetirla y vamos como a recomenzar un poquitito este repaso. Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, bueno, esta es la unidad 2 termodinámica, ¿ya? Escalas termométricas. En el planeta actualmente, bueno, hasta en la historia, se diseñaron muchas. Una escala termométrica es como decirle yo una regla mediante la cual nosotros comparamos la temperatura, el estado de agitación molecular de alguna sustancia con un parámetro conocido, que en este caso se denomina una variable termométrica, es decir, algo que cambia con la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un globo inflado, ese globo tiene cierto volumen. Si la temperatura aumenta, el globo va a expandirse, va a dilatarse un poco, se va a ver un poquitito más grande. Entonces yo puedo decir que a determinado volumen del globo yo tengo una cierta temperatura. Y si yo disminuyo la temperatura, ¿cierto? El globo se va a contraer y va a quedar más pequeño. Entonces allí podemos decir que a esa otra temperatura tenemos otro volumen y yo puedo hacer una escala en función del volumen de un globito inflado. Ahora, por supuesto que hay que tener en cuenta que no es como el método más efectivo, pero ahí hay un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer también una medición de lo que es la resistencia eléctrica de un material a cierta temperatura. Y cuando la temperatura cambia, esa resistencia, en el caso de que aumente, la resistencia tiende a disminuir. Por lo tanto, si yo tengo una diferencia de potencial, un voltaje constante, 12 volts, por ejemplo, entre los extremos de un conductor, entonces voy a tener una ampolleta encendida y esa ampolleta va a brillar más con una temperatura mayor porque el conductor va a disminuir su resistencia. ¿Se fijan? Muy poquito, pero ahí va cambiando. Se puede medir la temperatura con la resistencia eléctrica. Y lo más interesante es en el caso de un termómetro, ocupa la dilatación térmica, que es el fenómeno que vamos a ver al final de esta clase. La dilatación térmica es el aumento de las dimensiones de un material en función de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura aumenta, el material tiende a expandirse y cuando la temperatura disminuye tiende a contraerse. Entonces aquí ustedes pueden ver tres termómetros. Aquí adentro tienen un filamento que está lleno de mercurio, usualmente, históricamente es mercurio, pero en los termómetros actuales el termómetro no está lleno con mercurio, sino que muchas veces está lleno con alguna solución de alcohol. Bien, entonces cuando la temperatura aumenta, tiende a expandirse y debido a su expansión, y como es un líquido, sube a través de este capilar o filamento. ¿Sí? Sube, sube, y cuando la temperatura disminuye, tiende a bajar. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que expliqué recién? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Gracias, Javier. Sí, profe, se Entonces, entendió. muchas gracias, Esteban. Entonces, en función de las distintas propiedades termométricas, se hicieron distintos ensayos experimentales y se hicieron muchas escalas termométricas, muchas maneras de medir la temperatura, pero sobrevivieron hasta nuestro día de hoy usualmente tres, que son Celsius o centígrada, Kelvin y Fahrenheit. Fahrenheit es usada principalmente en el mundo anglosajón, países de habla inglesa, por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido, algunos países como Sudáfrica o la India que fueron colonias británicas. ¿Sí? La escala Celsius o centígrada es la escala usada mayormente en el mundo, la más difundida. No quiere decir que sea la oficial es la escala Kelvin. La escala Kelvin fue diseñada por Sir William, no, no se llama Lord William Thomson, más conocido como el Conde de Kelvin. ¿Y él qué es lo que hizo? Él tomó la escala Celsius y dijo la temperatura del agua cuando se congela es 0 grados, 0 grados Celsius. Pero la temperatura igual puede disminuir, dijo. Entonces puede ser negativa. Entonces lo que él quería era que se partiera con una escala llegando a la temperatura mínima posible. Ustedes entiendan que la temperatura se relaciona con la agitación molecular. Es decir, cuando nosotros tenemos cuando consideramos el movimiento de las partículas de un medio o sistema, este medio o sistema se tiende a agitar. Cuando la temperatura aumenta, las partículas vibran o se mueven con mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, debido a que con el aumento de la temperatura, su movimiento aumenta y con la disminución de la temperatura, su movimiento disminuye, hay algún momento en que se quedan quietas. Entonces ese debería ser el cero absoluto.
o la temperatura mínima posible. Entonces él hizo mediciones, cálculos y aproximaciones y logró determinar que el cero absoluto estaba en los menos 273,15 grados Celsius. Es decir, no puede haber físicamente una temperatura más baja que eso. No hay posibilidades. Ahí literalmente se nos congelan los átomos. Por cierto, es inalcanzable, ¿ya? Pero es la mínima posible, ¿de acuerdo? Es inalcanzable, la mínima posible. Se nos congelan los átomos, hasta los mismos electrones se deberían quedar quietos, cosa que es casi imposible. ¿Se fijan? Entonces, por esa razón, es inalcanzable, pero es lo mínimo posible. Entonces, él dijo, ese menos 273,15 va a ser el cero de mi nueva escala, y por lo tanto, la temperatura de fusión, o cuando el agua se congela, es 273,15 Kelvin. ¿Sí? Aquí, para fines prácticos, siempre vamos a ocupar 273, sin el coma 15, pero que ustedes sepan que es coma 15. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. profesor. ¿Quieren que se los escriba de alguna forma? ¿O se contentan con escucharlo y quieren solamente ir a los ejercicios? No sé, yo de cacho, o sea, los demás, los nuevos que se están conectando recién. Bueno, Yo entonces, también cacho si esa materia es pasada. Yo me es acuerdo de segundo medio. exactamente, esto es materia que ya vimos. Entonces yo quería hacer una recapitulación de esto para partir con la parte de termodinámica. ¿Bien? Entonces, tenemos estas tres escalas. Equivalencia entre escalas. Para la equivalencia entre escalas, ahí tenemos las tres escalas que les mencioné, tenemos esta regla. ¿Ya? Esta regla es como geométrica, se llama el teorema de Tales. Y con el teorema de Tales, uno puede establecer relaciones métricas entre los distintos termómetros, marcando sus distintas temperaturas, y uno tiene esta regla. Soy feliz si ustedes pueden escribir esto, esa fórmula, en sus cuadernitos, porque es muy importante para poder hacer todos los cálculos, ¿de acuerdo? Así que les pido que la puedan escribir y enseguida les voy a recordar un poco cómo se usaba. No estoy seguro de que todos lo recuerden, tampoco lo voy a considerar de esa forma, voy a partir de cero. ¿Mm? Así que cópienlo en su cuadernito, los que ya lo tienen copiadito les pido un poquitito de paciencia y vamos a hacer algunas pruebas de cómo se utilizan, ¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta externa a la materia? Pregunte. ¿Usted sabe usar un tester? Saber usar un tester, lo he usado, pero no podría así como, tendría que ver cada tester. Lo sé usar, sí, lo sé usar. Y tengo uno, pero está malo. Hay que apretar el botón de encendido todo el rato y solo de esa forma se mantiene encendido. Es súper poco práctico, pero lo sé usar. Tengo que aprender a usarlo. A ver si después me enseña bro, algo Perfecto. que no cacho. Voy a ir a buscar el tester entonces y después si quiere nos conectamos y le muestro más o menos cómo se usa. ¿Mm? Ya. Y hablando de algo un poco más como externo a la materia, hoy realmente estoy casi estrenando el computador nuevo. No es nuevo, es el mismo computador que tenía, pero le hice de todo. Yo le había escrito a Esteban a ver si me podía ayudar con algunas cosas. Le puse un disco duro de estado sólido. Ahora el cuestión vuela. Y le puse, tenía 4 GB de RAM, le mandé una tarjeta de 8. Y ahora ya no tengo ningún problema para trabajar ni nada. Quedó espectacular el computador. Ah, le puse Increíble. una SSD. Buenísimo. Sí, le puse Parece ese. que con jugar, esto es operativo. para jugar Echaste Minecraft, la profe, máquina. para jugar Minecraft, ¿Cómo? para jugar Minecraft. A jugar Minecraft. Me creerá que lo que pasa es que en este momento ustedes ven una pantalla en donde aparece el PowerPoint de la clase, pero yo en el computador estoy viendo otra información adicional. Estoy viendo la lista, estoy haciendo un montón de cosas y entre esas cosas, ¿cierto? Me quitan bastantes recursos del sistema y mi computador empieza a andar sumamente lento y a veces se queda pegado y es incómodo cuando uno está haciendo la clase. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitaba un upgrade, aunque usted no lo crea, para hacer clases de la manera en que yo lo estoy haciendo, necesitaba ese upgrade, necesitaba esa mejora en mi computador. No tengo ningún juego instalado en el computador. Y el Albion, profe, ¿qué pasó con el Albion? ¿Con cuál? Con el Albion. ¿Aldión? Albion. ¿Qué es eso?
El juego que usted tenía instalado en el computador, profe. No, pues tenía el Metin. Es el Metin. Among Us. Entonces, grado Celsius, grado Fahrenheit y Kelvin. No son Kelvines ni Kelvins, no, son Kelvin nomás, ¿ya? Entonces, en grados Celsius, aquí usted pone temperatura de fusión, perdón, de ebullición. Y aquí sería temperatura de fusión del agua, ¿cierto? Entonces, sería 100 grados Celsius, 0 Celsius. Son, eh, son 212 grados Fahrenheit o 32 grados Fahrenheit, temperatura de fusión del agua, y en Kelvin serían 273,15, no le va a poner coma 15, y aquí serían 373,15. Bien, pero vamos a manejar estos valores, siempre se aproxima a eso, ¿ya? Lo pueden escribir así y ahí tienen todo perfecto. Y la fórmula, fíjese, aquí debajito de Celsius yo voy a poner Celsius. Entonces uno dice temperatura en Celsius dividido en 100 es igual temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido en 180. Y aquí sería temperatura en Kelvin menos 273 dividido en 100. ¿Ya? Profe, ¿por qué Curiosidades. 180? Javiera, dígame. ¿Por qué 180? Ah, muy bien, se lo voy a explicar ahora. Mire, fíjese que aquí uno dice temperatura en Celsius menos temperatura de fusión. Sería temperatura en Celsius menos 0. Aquí sería temperatura en Fahrenheit menos temperatura de fusión. Sería TF menos 32. Y aquí pasa lo mismo. Ahora, ¿por qué 180 y no es 100? Fíjese que aquí, entre 0 y 100 tenemos 100 grados o 100 divisiones. Aquí, entre 32 y 212 son 180. Y aquí, entre 273 y 373 tenemos 100. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias, Javierita. Tiene una lógica esto. La clase pasada lo expliqué extensamente, pero ahora me interesa que aprendan o que recuerden cómo usar la fórmula solamente. ¿Bien? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe, dale nomás. Perfecto, Sí, profe. queridos. Entonces, continuamos por aquí. Teníamos unos ejercicios. La clase pasada nosotros hicimos todos estos ejercicios, así que yo le voy a buscar unos nuevos por acá. ¿Ya? Eh, Deme un segundo. Tengo una carpetita donde tengo ejercicios. Ya mire, Es entonces como multiplicar cruzado y después dividir por el de abajo. eh, no es tan... sí, sí, podría ser así. Se fija, podría ser así. Ya, aquí tengo el... a ver, lo voy a acomodar un poquitito todo para que nos quepan bien los ejercicios, ¿cierto? Mire, ahí tenemos los 6 ejercicios, tenemos la fórmula y acá tenemos la camarita. ¿Bien? ¿Se alcanza a ver todo? Perfecto, entonces voy a hacer uno que está aquí abajito, ¿ya? Ese que está ahí. 122 Fahrenheit a Kelvin. Entonces tengo la fórmula y la idea es convertir 122 grados Fahrenheit a Kelvin. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo tomo la fórmula y como dice Fahrenheit y Kelvin, me concentro en esta parte, Fahrenheit y Kelvin, y esto lo tapo con cuidado. Entonces, si usted lo tapa, le queda la parte de la fórmula que necesita utilizar. Entonces, ¿qué hago yo? Copio la fórmula aquí abajito. Temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido en 180 es igual. Temperatura en Kelvin menos 273 dividido en 100. Ahora miren, tenemos una temperatura y hay que transformarla a otra escala. Esta temperatura que tenemos la ubicamos en la fórmula. Fíjese que son 122 Fahrenheit. Lo vamos a colocar aquí. Sería 122 menos 32 dividido en 180 es igual. Temperatura en Kelvin menos 273 dividido en 100. Es parecido a lo que dijo Javiera, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cuándo vendría a ser exactamente igual? Si fueran directamente proporcionales, pero realmente no lo son. Son como rectas, pero que en un gráfico tienen distintas pendientes. Ya no quiero complicarme con tanta matemática. Quisiera que pudiéramos resolverlo así. Fíjese bien. Aquí, esta es nuestra incógnita. Lo voy a marcar con color rojo para que se note que ahí está. ¿Ya? Esa es nuestra incógnita. Entonces deberíamos poder despejarla de forma un poco más algebraica. Con un poco de tiempo, usted ya se acostumbra
Y lo hace, pero facilísimo, ¿ya? Entonces colocamos 122 menos 32, deberían ser 90. 90 dividido en 180. El 100 que está dividiendo pasa multiplicando y queda aquí multiplicando por 100. Y eso sería temperatura en Kelvin menos 273. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Si de repente alguien no Sí. entiende, me interrumpe por favor, ya es muy importante que todos entiendan. Entonces lo marcamos. Ese es el que queremos. Ya, primero que todo, aquí 90 dividido en 180. El 90 es el Ya. doble de 180. Entonces esto es como 1, 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 por 100, sería 100 dividido en 2. Y eso es igual. Temperatura en Kelvin menos 273. ¿Sí? 100 dividido en 2 va a ser 50. Este que está restando va a pasar sumando. Entonces me queda más 273. ¿Javiera? Ah, no, que estaba haciendo el ejercicio también. Ah, perfecto. ¿Todos van entendiendo? Si alguien no entiende, me interrumpe y me avisa, ¿ya? Entonces, aquí, 50 más 273 serían 323, ¿cierto? 323. Y esa sería entonces la temperatura en Kelvin. No me he saltado ningún paso. Usted puede hacerlo tan extenso o tan breve como quiera, pero tenemos que llegar al mismo resultado. En este caso serían 323 Kelvin. Si les profe, parece bien, dígame. todos se dividen por 2, o sea, cuando se pasa ese resultado de 100 dividido por 2. Ah, no siempre es así. ¿Cuándo va a suceder eso? Todo depende de qué números nos tocan a este lado. En este caso quedó 90 sobre 180, porque casualmente 122 menos 32 era 90. Pero puede ser de cualquier forma. Sí, puede salir de cualquier forma. Aquí, por razones de este ejercicio en particular, quedó así. Pero no siempre es así. Ah, ¿Mm? Uno tiene que partir con esto. Y desde aquí, uno puede ir resolviendo. Tiene que recordar siempre el álgebra, que álgebra dice, aquí en este caso tengo que resolver primero lo que está arriba y después dividir. Y después, porque aquí arriba es como si tuviera un paréntesis, ¿se fija? Esto está dividiendo a esos dos, al resultado de eso. Entonces hay que sacar el resultado de eso. Aquí este está dividiendo a ese total, pero aquí está la incógnita. Entonces yo tengo que ir como, fíjese, aquí tenemos el igual. Yo tengo que ir sacando de donde está la incógnita todo para el otro lado, hasta que me quede la incógnita solita. ¿Sí? Entonces tiene que partir de aquí, avanzar, 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 avanzar. Seguimos, seguimos, seguimos. Y todos tenemos que llegar hasta acá. ¿Mm? ok. Ah, ya. Bien. Gracias. ¿Hacemos otro? Sí, sí, podría ser el de 42 Celsius a Kelvin. Por supuesto. Vamos a ir para acá arribita. A ver. Fíjense, aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a resolver ahí. Entonces me pidió 42 Celsius a Kelvin. Entonces uno dice aquí 42 grados Celsius. Pasamos a Kelvin. Bien. Entonces, ocupamos la parte de Celsius y la parte de Kelvin. Y esta la tapamos con cuidado, ¿se fija? Ahí tapamos eso y nos queda Celsius y Kelvin. Entonces colocamos TC dividido en 100 es igual TK menos 273 dividido en 100. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Ya, yo quiero que vean que cuando dice Celsius y Kelvin, es mucho más fácil que en los otros casos, porque en los dos queda dividido en 100. Entonces, como están los dos divididos en 100, esto es como una balanza. Aquí tenemos un lado de la balanza, aquí tenemos el otro, y como en los dos se está dividiendo por 100, eso no influye. Entonces se elimina. Y nos queda temperatura en Celsius es igual temperatura en Kelvin menos 273. ¿Sí? Entonces, 42 Celsius lo colocamos donde dice Celsius, aquí. Sería 42. Eso es igual temperatura en Kelvin menos 273. Entonces, lo que resta pasa sumando. Bien. Y así entonces sumamos y encontramos el resultado. 2 más 3 serían 5. 7 más 4 serían 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11 y serían 315
temperatura en Kelvin. ¿Bien? Si se entendió, podríamos hacer otro o podríamos empezar a hacer los que están arribita. ¿Cuál es, profe? La idea era que ustedes pudieran resolver estos 6 primeros. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Les parece? Ah, nos quedan 15 minutos. Por eso. Hagamos una cosa. Les voy a enviar el material. Tengo una guía que está llena de estos ejercicios, pero no les voy a mandar nuevos. ¿Ya? Les voy a mandar y una sola de estas columnas, ¿cierto? Dividida en 2 partes. ¿Bien? Y así vamos a tener una guía para trabajar y voy a tener otra con nota. Entonces les mando una que es para repasar y una que es para tomar la nota. Entonces, si ustedes hacen la de repaso, se ganan décimas y también me pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces, para premiar a mi cuartito, ¿cierto? Un puntito completo por la guía de estudio. Ustedes me hacen todas las preguntitas que quieran y la otra no me pueden hacer preguntas, pero van a haberlas resuelto con la guía de estudio. ¿Sí? Entonces, la guía de estudio vale un puntito y la otra va a llegar de 0 a 7, pero con el puntito puede subir. ¿Bien? Para cada evaluación vamos a hacer lo mismo, así que no se preocupe si se saca un 7, ¿qué va a pasar con su puntito? ¿Bien? Eso, chicos. Vamos entonces por acá. Aquí están los resultados. Tómele un pantallazo. Si quiere, después resuelve estos y los comprueba por aquí. ¿Sí? ¿Le tomó su pantallazo? Bien. Espero que sí. Vamos a ir con el siguiente. Ya, esto es dilatación térmica. ¿Ya? La dilatación térmica es el cambio en las dimensiones de un objeto debido a su temperatura, a cambios en temperatura. Puede aumentar o disminuir la temperatura, entonces las dimensiones van a aumentar o disminuir también. En general, siempre la temperatura provoca un aumento de la temperatura, un aumento en las dimensiones de un objeto. Y si la temperatura disminuye, entonces también disminuye el tamaño del objeto, ligeramente, muy pequeño, pero sucede así. Hay un solo caso en que eso no sucede, es en el caso del agua. El agua entre los 0 y los 3 grados Celsius, cuando la temperatura va disminuyendo, su tamaño va aumentando. ¿Sí? Va aumentando. Es decir, en vez de entre 0 y 3 grados, el agua va disminuyendo su temperatura, como quien se va a congelar, pero no experimenta una contracción, experimenta una dilatación térmica. Eso se conoce como la anomalía del agua. Debido a eso, es que el agua congelada, el hielo, tiene mayor volumen que la misma cantidad de agua, pero en estado líquido, y por lo tanto flota. Entonces, lo bonito de esto es que si nosotros tenemos una sustancia cualquiera y tenemos 2 fases, una sólida y una líquida, la líquida siempre va a estar por encima, pero en el caso del agua es al revés. El agua solidificada, el hielo, flota sobre el agua líquida. Y lo bonito y lo especial de esto es que permite a la vida que es acuática sobrevivir y no se congelan los pobres peces. Dilatación lineal. La dilatación lineal corresponde a la dilatación de un objeto que es alargado de forma fina, por ejemplo, un cabello, un alambre, hasta podría ser un riel de tren, que es considerablemente más largo que ancho. ¿Bien? Y la fórmula es esta. La fórmula nos indica el cambio en la dilatación es dilatación, coeficiente de dilatación lineal, perdón, esto es longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de la temperatura. Vamos a hacer algo interesante porque esto lo tenía como preparado con otra diapo. Voy a abrir la otra diapo. Dame un segundo. Ya, ahí voy. Y vamos a ir con la otra. ¿Ya? Esta está completa. ¿Ya? Quiero que se fijen en esto. Y esto es lo mismo que les había explicado recién. Y ahora con camarita, déjeme explicarle mejor. ¿Ya? Ya. Tenemos las fórmulas, ¿ya? Las fórmulas.
la fórmula dice delta L. Esto es cuánto el objeto se agranda o se achica, ¿ya? Tenemos un hilito, un alambre, una cosita, ¿cierto? Que es mucho más larga que ancha. Entonces, con un cambio en la temperatura, esto va a aumentar o disminuir. En este caso, yo voy a imaginarlo como esto, ¿ya? Crece ese poquitito con un aumento en la temperatura. Entonces, esto viene a ser ese poquitito de ahí, ese poquitito de ahí. Y eso va a ser longitud inicial, que es esto, ¿ya? Eso es la longitud inicial, multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica. Es una propiedad del material. Cada material tiene su coeficiente de dilatación lineal y multiplicado por la variación en la temperatura, es decir, su dilatación dependerá directamente con el cambio en la temperatura. Cuanto más cambia la temperatura, más cambia la dilatación. Otra cosa importante, estos valores del coeficiente de dilatación son válidos para una pequeña fluctuación de la temperatura. Por ejemplo, entre los 1 y los 3 grados. Porque entre los 3 y los 5 grados esto cambia ligeramente. Por lo tanto, los ejercicios están planteados de esa forma, para averiguar cuánto una sustancia eh, aumenta o disminuye su tamaño en una pequeña variación de la temperatura. ¿Sí? No es constante estrictamente, es constante en un rango pequeño de cambio de temperatura. ¿Sí? En la práctica, cuando usted haga ejercicios, va a ocupar el que aparece aquí. Y generalmente hay una tablita que dice cuánto es el cambio en la dilatación, o sea, el coeficiente de dilatación. Usted ocupa ese que está ahí con la temperatura que le dan y lo saca. Bien, pero físicamente esa es su naturaleza. ¿Sí? Eh, si me pongo a arreglar un poquitito esto, podría quedar de esta forma. Delta L es longitud final menos longitud inicial. Y eso de allí es eh, longitud inicial, se fija aquí, por coeficiente de dilatación, por la variación de la temperatura. Y en otros ejercicios, ¿cierto? En otras cosas va a salir así, mire, longitud final. Y esto tiene bastante sentido. Es longitud inicial más eso que está ahí arriba. ¿Sí? O sea, si usted quiere saber la longitud final, calcúlese esto. Y el largo inicial se lo suma. Que el largo inicial más el cambio en la dilatación, ¿cierto? El cambio en las dimensiones. Esto es delta L. ¿Sí? Y eso de ahí arriba es L0. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No, profesor. ¿No? Nada por ahora. Déjeme buscar por aquí. Ya. Eh, veamos. Veamos. Voy a buscar por acá. Ya. Tengo una tablita con todos esos coeficientes de dilatación. Déjeme buscar por aquí. Ya. Vamos a ver. Mm, A ver. Estoy buscando por aquí. Para hacerles un ejercicio relacionado con esto. Esto es con la longitud. ¿Ya? Esto es con la longitud. Con la superficie, tendríamos ahí el cambio en la superficie es igual. Superficie inicial por beta por la variación de la temperatura. Y en el caso del volumen, es casi lo mismo, ¿cierto? Pero tendríamos volumen por gamma, variación de la temperatura. Ahora, lo interesante y lo bonito de esto es que usted lo puede aprender de forma muy sencilla. Si usted dice aquí, cambio la longitud, es para objetos que tienen en el fondo una dimensión, que es principalmente el largo. Porque es como cuando, ustedes han visto el chiste ese de qué es esto. ¿Alguien se le ocurre qué es esto? No. ¿No? Ya, esos son 100 kilómetros de alambre vistos por el frente. XD, qué fome. ¿Ya? ¿Qué es esto?
Es un mexicano durmiendo visto desde arriba. ¿Ya? Esos son 100 kilómetros de alambre visto desde el frente, es como un puntito. ¿Se fija? Entonces prácticamente no importa sus dimensiones. Fue un chiste muy fome, discúlpenme ya, pero eh, no sé, no importa mucho sus dimensiones, importa solo su longitud. En el fondo tiene una sola dimensión. Cuando tenemos una hoja, algo como esto, ¿cierto? Que es prácticamente plano, pero tiene ancho y tiene longitud, entonces aquí tendríamos dos dimensiones. Y si algo más o menos volumétrico, a ver qué tengo aquí que sea más o menos volumétrico. Mire la gomita, ahí está la gomita. Oh, no es una goma, es un paquete de pañuelo desechable, ¿cierto? Tiene espesor, ancho y longitud, ¿cierto? Entonces tendría tres dimensiones. Entonces esa fórmula misma se puede escribir así. Delta S es igual, superficie inicial 2, fíjese, dos dimensiones, 2 alfa delta T. Y le sirve lo mismo. Y aquí esta otra sería delta S, delta B, ¿ya? Es igual. Volumen inicial por 3 alfa delta T. ¿Bien? Y eso es lo que aparece aquí en la guía que, o sea, en el PowerPoint que les estoy mostrando. ¿Ya? Eh, a ver. Estoy tratando de encontrar un ejercicio. Ya lo encontré, pero no me quiere el ejercicio. A ver, aquí estoy. Ah, no, esta es la otra guía que... Ya, aquí sí estamos. Mm, Ya. Quiero que vean acá que esta es una guía que es antigua, ¿cierto? Pero tiene la idea, aquí dice material, papel, concreto y uranio, que es una cuestión que justo en ese momento inventé, madera, metal. Y aparece el coeficiente de dilatación. Las unidades que tienen es grados Celsius a la -1, ¿ya? Yo voy a hacer un ejercicio de estos, el del árbol, ¿ya? Un árbol posee un diámetro en su base de 4 metros y una altura de 50 metros. Luego, un día caluroso, la temperatura disminuye en unos 15 grados por la noche, de 25 durante el día. ¿Cuál será el volumen del árbol a la mínima temperatura? Considerar pi igual a 3. Entonces, usted si se fija aquí, dice, nos habla de un árbol, y un árbol está hecho de qué cosa? De madera. Entonces busca la madera aquí y ocupa ese material que aparece ahí, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio en este momento que demuestra, ¿sí? Tenemos aquí un material, es una varita, ¿ya? Que mide 1 metro, ¿sí? 1 metro. Como les decía yo, los cambios en las dimensiones se aprecian con muy pequeñas variaciones de temperatura. En este caso, vamos a considerar válidos 5 grados. Entonces yo quiero saber el cambio en la longitud de esta varita de 1 metro cuando su temperatura aumenta en 5 grados, ¿ya? Entonces acá va a aparecer de esta manera. La longitud inicial es 1 metro, ¿cierto? 1 metro multiplicamos por el coeficiente de dilatación lineal, que según lo habíamos visto en nuestra guía, para la madera es 1,5 por 10 a la -3. ¿Ya? 1,5 por 10 a la -3. No lo olviden. Es 1,5 por 10 a la -3. La unidad de medida son grados Celsius a la -1. Y eso multiplicado por una variación de la temperatura de 5 grados. ¿Ya? 5 grados Celsius. ¿Ya? Cuando aquí aparece grados Celsius a la -1 y grados Celsius, estos se eliminan. Y me queda solo multiplicar los números y me va a salir todo en metros. Bien, entonces vamos a poner aquí 1 por 1,5 por 5. 1 por 1,5 por 5. Y nos queda 7,5. 7,5. Y si se fijan, esto lo dejé aparte y le ponemos por 10 a la -3 metros. Y ya está. Así se hace. ¿Cómo fue, profe? Me perdí. No caché qué hizo. Mire, 5, 1,5 y 1. Yo los multiplico, ¿ya? 5 por 1,5 por 1 chun, me da 7,5, ¿cierto? Lo escribí ahí.
Y fíjense que solo nos quedó la potencia de 10, la cual ignoramos deliberadamente, y colocamos multiplicado por 10 a la menos 3 que está ahí, y ya está listo. Mm, No son fórmulas muy difíciles de utilizar. Son la una. ¿Les puedo pedir 5 minutos más? No, de Sí, mucho. bro. ¿Sí? No, Entonces, ya, vamos a ya. hacerlo de esta manera. Tenemos aquí un, eh, una figura, ¿ya? En este caso va a ser de metal, ¿ya? Va a ser de metal. El largo de esto es 1 metro. El ancho es 0,5 metros y el alto es 0,3 metros. ¿Bien? Entonces, yo quiero comprobar el cambio en su volumen cuando su temperatura aumenta 5 grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí delta V es igual. eh, necesitamos el volumen inicial y después dice 3 alfa, ¿ya? Por variación de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, la variación de la temperatura son 5 grados. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal del metal. Según nuestra guía, ¿cierto? El metal es 2 por 10 a la menos 4, ¿ya? 2 por 10 a la menos 4. Entonces, vamos por aquí y colocamos de esta forma. Variación del volumen es igual. Volumen inicial sería 1 por 0,5 por 3. 1 por 0,5 por 0,3. ¿Ya? 0,0, ¿ya? Es 0,15 metros cúbicos su volumen. 0,15 metros cúbicos. ¿Bien? Y después multiplicamos por 3 alfa. 3 veces por el coeficiente de dilatación lineal, que ya justo lo olvidé. ¿Cuánto era? 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Unidades son grados Celsius a la menos 1. Y multiplicado por una variación que les había dicho yo de 5 grados. ¿Sí? 5 grados Celsius. Si la temperatura aumenta 5 grados, aquí va un 5. Si la temperatura disminuye en 5 grados, va un menos 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Multiplico todos estos números. Mire, voy a multiplicar S, S, S y S. Y las unidades de medida, S se va con S. Entonces, va a quedar 0,15 por 3 por 2 por 5. 0,15 por 3 por 2 por 5. Ahí se ve, ¿cierto? Nos da 4,5. Entonces escribimos 4,5 y fíjese que solo quedó ese por ahí botado. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ya está listo. ¿Qué pasaría si nos pidieran el volumen final de esto? ¿Qué habría que hacer? Como esta es la variación, si yo quiero sacar el volumen final, lo lógico es que yo tome el volumen inicial y le sume el cambio en el volumen, ¿cierto? Volumen inicial es 0,15. 0,15 metros cúbicos más el cambio en el volumen, que es 4,5 por 10 a la menos 4. 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Esto se va a ver bien feo. ¿Ya? Esto se va a ver bien feo y esto lo vamos a hacer todo en la calculadora. Así mismo como está ahí. ¿Ya? Vamos a colocarlo por ahí arriba y a calcular acá. Queda 0,15 más 4,5 por 10 y aquí está el elevado a menos 4. Y ese entonces sería el volumen final. ¿Sí? 0,15045. El cambio es muy poquito. Es eso todo el cambio. Pero cambia un poco. Si fuera mucho más grande, pudiera ser que aumenta en varios centímetros. Pero como es pequeño, no aumenta tanto. Bien, queridos alumnos, les agradezco mucho por haber estado presente en esta clase y como les dije, les voy a enviar una guía de repaso. Ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y esa guía resuelta completa vale un puntito. Y lo que sería al final una guía con nota, pero solamente con estas dos materias, dilatación térmica y cálculo de temperaturas, para que empecemos con una buena nota el segundo semestre, ¿de acuerdo?